igual a 180 grados. Siempre. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Nosotros podemos ver en la naturaleza triángulos por todos lados. En las hojas, en, en una planta. Inge, Sí, eso dígame. aplica para los cuatro que vimos. Sí, para cualquier triángulo. Gracias. Cualquier triángulo, la sumatoria interna es 180 grados. Y como les digo, ¿por qué? No lo sé, pero suman 180 grados. Todo aquello que sea triángulo siempre va a tener 180 grados en su interior. Y como les digo, nuevamente, hay un montón de ejemplos en naturaleza que su forma es triangular. Pero no es casual, no es casual. Todo lo que existe tiene su razón de ser. Todo lo que existe tiene su razón de ser. Lo que les quiero decir es que nada, absolutamente nada, es casual. No existe la casualidad. Nunca. Y eso grábense en su mente. Todo lo que existe no es casual. Que por casualidad me encontré a mi amigo, no crean en las casualidades, tampoco en los milagros. No existen, no existen. Todo tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque hay normas, hay reglas de la naturaleza que Dios los creó. Entonces, cuando hay un milagro de que estaba dando esta clase la otra vez en la Universidad Rafael Andívar. Yo trabajo para Rafael Andívar fin de semana en Jutiapa. Es una universidad eminentemente católica, jesuita, y ahí pues se reciben clases de religión y hay cursos que tienen que llevar que son religiosos. Hay un curso que se llama ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Hay cursos, bueno, hay como 5 o 6 cursos en donde le trasladan a los estudiantes la doctrina jesuita. Así es. Y entonces me dice alguien, pero usted me dice que nada es casual y que no hay milagros. Pero fíjese, usted me dice de que cuando y la otra vez yo fui a visitar al Cristo Negro de Esquipulas, cuyo lo labró Quirio Castaño. Y si mira ahí en la entradita, en el pasillo de entrada, hay un montón de plaquetas de agradecimiento que fue el Cristo Negro de Esquipulas quien lo sanó, quien fue, que hay figuritas, que hay, bueno, una cantidad impresionante. Si alguien ha ido ahí, pues se pudo haber dado cuenta qué cantidad hay, aduciendo de que se sanaron, y sí se sanaron. O sea, no, fíjense ustedes que la semana hace como 15 días, ¿no? La semana hace como 15 días sí publicaron un reportaje en donde un niño con cáncer en la médula llegó a visitar al Papa Francisco. Ya les expliqué de dónde viene el papado, cómo surgió lo que es un papa. Llegó el niño a visitarlo y lo abrazó, y el niño no se despegaba, un niño era como de 5 años, lo abrazaba y lo besaba, y el Papa le regaló una cosita que se pone en la cabeza, una cosita blanca, se la dio a él y se la puso a él en la cabeza y con eso se quedó. Lo cierto que estaban ahí en Italia producto de que tenían que hacerle exámenes para hacerle trasplante de médula, parece ser, porque tenía cáncer. Que resulta que el siguiente día llegan a hacerse los exámenes, para continuar los exámenes, y cuál fue la sorpresa del equipo médico de que el niño no tenía nada. El niño estaba sano completamente. Y en serio, estaba sano. Ya no tenía el cáncer.
y lo relacionan con la visita que hizo el día anterior. Eso sucedió reciente, cuando lo vi hace poco en la noticia. Y aducen pues de que producto de la visita, ahí y al igual sé de varios ejemplos de una persona que necesitaba un trasplante de corazón porque parece que bloquea las arterias. Fue allá con el Cristo Negro de Esquipulas y a los días que se iba a hacer los exámenes para poderle hacer una intervención a corazón abierto, se dan cuenta de que sus arterias estaban perfectamente bien. No tenían ningún bloqueo, nada, estaba muy bien. Y aducen que es producto de la visita que... Y así hay mucha fe en él, de tal grado pues de que yo lo visité hace poco, ahorita en pandemia, y lo visité porque un familiar mío es muy católico y lo llevé. Es muy devoto de él. Yo no creo, y respeto, y por supuesto que respeto la creencia de todos. Eso es un principio que todos debemos respetar, todos. Y al llegar ahí, ustedes se dan cuenta la cantidad de agradecimientos que tiene el Cristo. Entonces me decía él, explíqueme, ¿qué pasó? Yo soy de un pueblo de Chantla, Huehuetenango, donde hay una virgen que fue esculpida por un español. Tiene la característica esta virgen de que ahí en mi pueblo, en Chantla, Huehuetenango, ahí encontraron hace siglos, cuando llegaron los españoles, encontraron una mina de plata. Y entonces sacaron mucha plata y la idea fue esculpir una virgen con pura plata, y trajeron un escultor de España y efectivamente hizo la Virgen de Plata. Es una belleza de virgen porque tiene todo el vestido, el manto, todo es esculpido a pura mano de plata, con flores de plata, con rosas de plata. La corona de ella es una corona de 24 quilates con 34 rubíes y 20 esmeraldas. Al igual que el niño, porque el Virgen de Candelaria le llaman, y tiene un bastón en la mano de puro oro y en la punta tiene 20 rubíes. Es una belleza. Y le tienen mucha devoción a ellos, a ella. Yo la admiro mucho porque es una obra artística impresionante. Impresionante. Una belleza extraordinaria. Y muchos le tienen mucha fe y también se han sanado. Entonces, yo la explicación que les doy es que sigo pensando de que no hay nada casual, todo tiene su razón. Todo tiene su razón. Dios nos hizo como personas trípticas. Cuando digo tríptico, estamos formados por 3 elementos fundamentales. Uno, lo que es nuestro cuerpo pasajero. Otro, que es el alma. Y el alma es lo que nos permite tener vida, la que nos permite razonar, la que nos permite la independencia de tomar nuestras decisiones. En el alma se encuentran sentimientos como el amor, como la ternura, la conciencia, los principios éticos, los morales. El alma puede ser tan limpia como querramos o tan sucia como querramos. Y el espíritu, que es una relación directamente con Dios, es el hilo que siempre, independientemente seamos cristianos o creamos o no, que seamos malos, seamos buenos, siempre el espíritu es una relación directa con Dios. Disculpe un momentito, joven.
espíritu es la relación directa con Dios, ¿ya? Esta es nuestra naturaleza, es lo que somos. A veces no nos damos cuenta de lo que somos y solo nos preocupamos por partes físicas sin cultivar el espíritu, sin cultivar el alma, y entonces ahí vienen todas las consecuencias de nuestros actos. Dentro de esta naturaleza, Dios nos dio la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. De sanarnos a nosotros mismos. Tenemos esa capacidad de que nosotros podemos sanarnos. Se ha descubierto que casi el 99% de las enfermedades son mentales. El 99%. ¿Por qué? Porque nosotros le damos las órdenes a nuestro cerebro. Y el cerebro actúa. Y el 1% son enfermedades somáticas. Le llaman, por ejemplo, un golpe, me va a morir de un accidente, ese es somático. Que me quebré una pierna, ese es somático. Pero mucha gente, por ejemplo, empieza a pensar, me voy a morir de cáncer, me voy a morir de cáncer, y se muere de cáncer. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestra capacidad como humanos, como seres creados de Dios, tenemos la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos, y la única condición es activar nuestra capacidad. La misma Biblia dice, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate de acá y échate al mar, y el monte se quitará y se echará al mar. Miren lo que dice la Biblia. O sea que ahí nos está diciendo que tenemos una capacidad impresionante. De tal manera que cuando nosotros recibimos un causal externo que nos haga activar esa fe, nosotros mismos nos sanamos, porque así nos creó. Entonces, si vamos a visitar a X o Y imagen esculpida por un humano y eso nos incentiva a nosotros a sanarnos, nos sanamos. No es milagro, no es casualidad. ¿Por qué? Porque esa propiedad nos dio Dios. O sea que es parte de lo que Dios creó. Esa es la causa fundamental. Y así, a lo largo de la historia de la humanidad, han creado una cantidad de elementos que incentiven lo que es nuestra capacidad para poder nosotros mismos sanarnos. Usted va a encontrar a lo largo de la historia una cantidad impresionante. Una cantidad impresionante. Y hay personas que se dedican a cultivar esa capacidad y sanan a la gente. Como Krishna, es un Buda, es un monje de la India. Krishna, Satya Sai Baba y muchos budistas que tienen esa capacidad, que se dedican exclusivamente a eso. Hay gente que levita, que se levanta. Y sí, nosotros tenemos capacidad de hacer eso y muchas cosas más. Primero, cultivarlas. Segundo, estar seguros de que es naturaleza de Dios. Y tercero, creerlo. Pero normalmente nosotros solo creemos lo que miramos y lo demás no. Y pronto todo eso es que se genera un montón de ciencia y tecnología de gente que pasa pensando y analizando. Por ejemplo, Isaac Newton, que eso lo estudiamos mucho en física. ¿Cómo que en el año de 1714, donde no había ni lápices, no había lapiceros, calculadoras, nada para poder, llegó a la conclusión que hay una fuerza que nos atrae al centro de la Tierra, que le dio nombre de gravedad y que tiene 9.8 metros por segundo cuadrado? Es un tipo de aceleración. ¿Cómo lo descubrió él? Solo pensando, porque no tenía otra cosa más que hacer pensar un fenómeno determinado. Pero la gravedad ya existía. Isaac Newton no se inventó la gravedad. Dios lo creó en su infinita misericordia y en su infinito poder. Dios lo creó, Isaac Newton lo descubrió. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad para analizar y pensar, llegar a ese nivel de abstracción que todos podemos llegar, siempre y cuando nosotros
lo cultivemos. Ahorita estamos enmarcados en un mundo lleno de tecnología que nos distrae el televisor, que el celular, y al final no nos da tiempo ni para pensar en nosotros. Pensamos en nosotros mismos cuando ya empezamos a enfermarnos, por ejemplo. Ahí sí ya empiezan a pensar, a analizar las cosas. Pero mientras tanto uno no se da cuenta de que existe. Pero solo se levanta, come, hace lo que tiene que hacer, hace sus tareas, estudia matemática, estudia biología y ya llegó rendido, 10, 11 de la noche, y a dormir y no se dio cuenta que no existía. No se da cuenta que entonces y a veces pasa toda la vida y hasta cuando estamos por morir empezamos a pensar y tratar de cultivar nuestra mente. Se logra algo, pues, pero puede hacerse desde ahorita. Eso ha conducido a varios conocimientos. Disculpen que me extendí, a veces me extiendo en temas que no son de matemática, pero es bueno practicar algunos elementos distintos a matemática, porque a veces la matemática satura. Entonces, ese es el concepto de triángulo. Ok. Entonces, veamos ahora algunas aplicaciones de estos triángulos. Entre ellos, vamos a ver lo siguiente. Triángulos semejantes. Ayer ya estuvimos hablando de algo, de esto, lo que es triángulos semejantes. Triángulos semejantes. O semejanza de triángulo. Entonces, dos triángulos son semejantes, dos o más triángulos son semejantes cuando sus ángulos internos son iguales y en consecuencia sus lados son proporcionales. Y sus lados son proporcionales. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un triángulo grande, tal y como les expliqué en laboratorio. Está el lado A, está el lado B, está el lado C, y acá hay otro triángulo pequeñito, el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, acá podemos concluir que ese triángulo tiene este ángulo que está acá, es el mismo ángulo para el triángulo grande y para el triángulo pequeño. Este ángulo que está acá es de 90 grados y este ángulo que está acá es de 90 grados. Como ya habíamos dicho que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, en consecuencia este ángulo que está acá es igual a este, son ángulos correspondientes. Entonces, sus ángulos internos son iguales. Si los ángulos internos son iguales, entonces los lados de los triángulos mantienen una proporcionalidad. En matemática 1, en introducción a la matemática, tuvieron que haber visto razones y proporciones. Es el mismo concepto. Es una proporcionalidad. De tal manera que yo puedo establecer relaciones, decir que A sobre C es igual a A sobre A es igual a B sobre B. La proporcionalidad se mantiene, o alguien puede decir A sobre B es igual a B sobre A. La proporcionalidad se mantiene.
o A es a B como A es a B, o A es a C como A es a C. Entonces, cualquier relación que hagamos va a mantener la proporcionalidad. Ese es el concepto fundamental que nos permite realizar aplicaciones muy sencillas, pero que nos van a ayudar más adelante. Estos elementos de la proporcionalidad de triángulos se utilizan mucho en sistemas de información geográfica, también en topografía, en geodesia en general, se utiliza bastante. En geodesia se utiliza bastante. Entonces, vamos a hacer algunas aplicaciones. Por favor, copien eso. Ejemplos. A ver, determinar, ¿me están escuchando? Ingeniero. Okay. Determinar la altura de una torre que proyecta una sombra de 75 metros sobre el suelo y al mismo tiempo una persona de 1.7 metros de altura proyecta una sombra de 1.90 metros sobre el suelo. Esa es el enunciado. Bien, entonces tenemos una torre que necesitamos conocer la altura y al mismo tiempo y proyecta una sombra de 75 metros y acá una persona de 1.7 metros proyecta una sombra de 1.9 metros. Acá únicamente medimos la sombra, la altura de la persona y la sombra de la persona. No medimos la altura. ¿Para qué? Para hacer una proyección. Lógicamente que para medir la sombra de la persona tiene que ser misma hora, porque al moverse la hora, pues va a proyectar una sombra distinta. Decimos que H es a 75, como 1.7 metros es a 1.9 metros. Entonces la altura es igual a 1.7 metros multiplicado por 75 metros dividido 1.9. Es 1.7 multiplicado por 75
dividido dentro de 1.9 y me da 67.11. Me da 67.11. Así de sencillo. Entonces, de conocer el concepto de triángulo semejante. Estas Sí, relaciones son exclusivas para encontrar lados, ¿verdad? Solo lados. sí, sí, Gracias. correcto. En este, se desea medir la altura de un árbol la altura de un árbol que proyecta una sombra de 32 metros sobre el suelo al mismo tiempo una vara de 1 metro de longitud proyecta una sombra de 83 centímetros. ¿Cuál es la altura del árbol? Háganlo, por favor. H partido 32 es igual a 1 partido 0.1. H es igual a 1 metro multiplicado por 32 metros dividido 0.83. Una relación muy, muy sencilla, ¿no? Muy fácil. 38.55. 38.55 metros. H me da 38.55 metros de altura. Lógicamente que la exactitud depende de quien mide la sombra, ¿verdad? Más exacta la medición de la sombra, mucho mejor es. Más exacto es.
este triángulo. Ahora, pues vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es antiquísimo. Se cree, pues, de que un filósofo llamado Pitágoras, el triángulo pitagórico, la filosofía de Pitágoras, bueno, la filosofía de Pitágoras no solamente es el teorema, pues lo conocemos, pero Pitágoras era un filósofo y matemático griego. Realmente todavía no se tiene pruebas contundentes de que él sea el autor del teorema, porque en el año aproximadamente 500 antes de Jesucristo, pues ya en Babilonia ya se hablaba, del teorema de Pitágoras. Babilonia es uno de los eh, países de Grecia, griego. Perdón, Babilonia es uno de los países de Medio Oriente. Es muy mentado en las escrituras bíblicas. Babilonia aparte de Babilonia, abarca lo que yo sé, es Irak e Irán. Ahí estaba la antigua Babilonia. Entonces, la Biblia dice, de la gran ramera saldrá de Babilonia. Cuando lean el Apocalipsis, ahí van a... Yo leí varias veces el Apocalipsis y aún no entiendo mucho. Bueno, el que lo entienda es impresionante. Entonces, Pitágoras, el teorema de Pitágoras, teóricamente tiene una relación bastante fácil. Y a veces los teoremas surgen porque se descubren algunos elementos muy característicos. Y alguien se pone a graficar un triángulo rectángulo y ya les decía, si acá le damos 4, acá 3, acá 5, son las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras es exclusivo para un triángulo rectángulo. Exclusivo para triángulo rectángulo. Entonces, acá lo que hizo quien inventó, que se cree que quien descubrió, que se cree que fue Pitágoras, entonces dijo, aquí le voy a hacer el cuadrado de este lado y el cuadrado es este. 3 para acá, 3 y 3, o sea, lo cuadriculan y nos damos cuenta que hay 9 cuadrados. Y aquí cuadrado también 4 para acá, 4 para acá, 4, y lo vamos a dividir en 4 partes. Y nos damos cuenta que hay 16 cuadraditos. Y acá también vamos a elevar al cuadrado, 5 para acá, 5 para acá, y lo vamos a dividir en 5 partes. Y nos damos cuenta que hay 25 cuadrados. Entonces, él se dio cuenta que al sumar el cuadrado de este lado, que le llama cateto, y el cuadrado de este otro lado, que le llama cateto, nos da la sumatoria, nos da el número de cuadrados que tiene el lado más largo, que es la hipotenusa. Entonces, dijo que
la hipotenusa al cuadrado es igual el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y ese es el famoso teorema de Pitágoras. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Se dan cuenta, es muy sencillo. Entonces, supónganse que tenemos acá un triángulo que aquí sea, por decir algo, que aquí sea 7 y aquí sea 5, entonces ¿cuánto vale esta hipotenusa? Entonces la hipotenusa es igual a decir, al despejar nos queda la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Muy sencillo, ¿no? O sea que la hipotenusa es igual a decir la raíz cuadrada de 25 más 49. La hipotenusa, por lo tanto, es la raíz cuadrada de 74. Es 8.6. Entonces acá la hipotenusa valdrá 8.6. Al igual, si quisiéramos que tenemos acá un triángulo que sea igual, que aquí fuera 35, acá fuera 20, acá podemos entonces encontrar fácilmente el otro cateto, uno de los catetos. Entonces decimos que al despejar acá me quedaría que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado es igual el cateto 1 al cuadrado. O sea que el cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. El cateto 1, por lo tanto, es la raíz cuadrada de 35 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Por lo tanto, el cateto 1 es igual a, sería 35 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Y me da 28.72. Eso es Pitágoras. Realmente Pitágoras es extraordinariamente muy sencillo. Bueno, ahorita pues. De la geometría. Pues vamos a ver la parte de áreas, perímetros, volúmenes de figuras geométricas. Entonces, este tipo de expresiones, ¿no tienen alguna duda de esto? No, ¿verdad? Entonces, la geometría también está basada en conocer áreas, volúmenes y perímetros, en donde cada modelo matemático tiene un razonamiento lógico.
Las áreas, los perímetros es muy sencillo sumar todos sus lados de cualquier figura geométrica, así es. En relación a las áreas, pues todo depende de qué tipo de figura sea. Entonces vamos a utilizar distintos modelos matemáticos. Hay modelos, casi todos los modelos matemáticos de las áreas y de los volúmenes tienen un procedimiento relacionado con el cálculo integral, lo que ustedes van a ver en la matemática 2. En la matemática 3, perdón. Todo lo que es el cálculo integral se mira áreas y volúmenes a través del proceso de integración, se llama, y es parte del curso de matemática 3. Por el momento solamente vamos a dar algunas fórmulas, no todas, pues, pero la mayoría. Y vamos a empezar diciendo con el triángulo. Si este es un triángulo, la altura del triángulo es este. Sus lados, lado, lado y lado. Entonces, el perímetro del triángulo es la sumatoria, el perímetro es igual a decir L más L más L, o sea, la sumatoria de sus lados. Y el área del triángulo es igual a base por altura dividido dentro de 2. Ahora, a veces se dificulta mucho en sacar el área. Cuando se conoce la base y la altura, no hay problema. Pero hay un tipo de triángulos que realmente encontrar la altura es bastante complicado. Entonces, para eso también el área se usa el siguiente modelo, la raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos lado A, semiperímetro menos lado B, semiperímetro menos lado C. Un cuadrado. Eso es muy sencillo, ¿no? Sus lados son L, L y L. Como son iguales, entonces el perímetro es igual a 4 veces L. Y el área es largo por ancho, o sea, L elevado al cuadrado. El rectángulo pues, a veces el concepto de rectángulo se cambia porque, o se entiende de otra manera porque dicen que se llama rectángulo porque tiene todos sus lados rectos. Pero en este caso, el rectángulo es aquel que tiene dos lados iguales, A y B. Entonces, el perímetro del rectángulo es igual a decir 2 veces A más 2 veces B. Y el área es igual a decir la base que es A por la altura que es. Vamos a ver el círculo. El círculo. Su perímetro. Su perímetro es igual al diámetro multiplicado por pi.
O también es igual a decir 2pi multiplicado por el radio. Es lo mismo. Se obtiene el mismo resultado. Y el área es igual a 2pi radio al cuadrado. El área es 2pi radio al cuadrado. Inge, entonces el diámetro es 2 veces pi. Ah, no, 2 veces el radio, ¿verdad? 2 veces radio, claro. Así es. Un rombo que tenga acá una diagonal que le vamos a llamar R, tenga acá una perpendicular que le vamos a llamar D y sus lados A. Entonces, el perímetro es igual a 4 veces A. Y el área es igual a R por D dividido dentro de 2. Es el área de un rombo. Un pentágono creo que acá es un poquito más alargado. Vamos a llamar L a los lados y acá una diagonal, cualquiera que sea A. El perímetro es igual a 5 veces L, plano. Y el área es igual al perímetro multiplicado por A dividido dentro de 2. Copien eso, por favor. Un hexágono. Voy a tratar de dibujar un hexágono. Más o menos así. Aquí será L y acá habrá una distancia A. Entonces, el perímetro es igual a decir 6 veces L. Y el área es igual a perímetro multiplicado por A dividido dentro de 2. Un trapecio
está la altura del trapecio H y es P y aquí el B. Aquí L y F. Entonces, el perímetro, lógicamente, es B más B más L más L. Y el área es igual a decir a B por H dividido dentro de 2. Un paralelogramo. A es B y acá es H. El perímetro es igual a 2A más 2B. Y el área es igual a base por altura. Copien eso, por favor. Perdón, volumen. Pues vamos a ver las fórmulas más importantes de volumen. Realmente, como les digo, más adelante ustedes van a aprender cómo se saca el volumen de cualquier figura. Entonces, supónganse que acá vamos a hacer un volumen de una figura. Que acá tenga A, B y C. Entonces, el volumen es igual a decir A por B por C. Así sencillo. De un cilindro que tenga un radio R y una altura H, el volumen es igual a decir 2pi radio cuadrado multiplicado por L. Perdón, pi radio cuadrado multiplicado por L. Tenemos un cubo de un lado sea A, A. Entonces su volumen es igual a A al cubo. Una esfera
tenga un radio R, entonces su volumen es igual a decir a 4/3 de pi radio Q. Copien eso, por favor. Inge, ¿cómo se llama el primero? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama el primero? Ese es un, casi que es paralelogramo, pero realmente también le llaman cubo. Ah, gracias. Pero un nombre específico es paralelogramo. Ambos puede llamarse también. Los dos son cubos también, solo que con características de distintas dimensiones. Bien, entonces, por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer ejercicios el día de mañana. Entonces vamos a concluir diciendo de que el día de mañana tenemos nuestro examen de laboratorio. Para los que no escucharon, pues vamos a tener el examen mañana, que va a tener el contenido de funciones logarítmicas exponenciales, ecuaciones logarítmicas exponenciales, aplicaciones y la teoría de ecuaciones. A las 2 de la tarde, listos para nosotros. Y voy a procurar también, como ayer, tratar de entregarles su nota también el día de mañana mismo, para que lleven un registro. ¿Alguna duda, jóvenes? Claro, Inge. Todo claro, perfecto. Entonces, por favor, enciendan su camarita para tomar foto de asistencia. Más cámaras, por favor, más cámaras. Más cámaras, necesito más cámaras, más cámaras, más cámaras. Y tampoco se van a olvidar de marcar su asistencia en Classroom, por favor. ¿Sí? Entonces, pueden ya retirarse y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Muchos saludarles y pasamos buenas noches.